Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya iniciando nuestra primera sesión de la semana 4, correspondiente a la unidad 4 denominada Semana de Integración de Saberes, donde el propósito principal de esta semana es precisamente integrar todos los saberes que estuvimos aprendiendo desde semana 1, semana 2 y semana 3 en la construcción de una web y la elaboración de un video a través de las instrucciones que nos solicita la plataforma de Prepa en línea C. Antes de dar inicio con la presentación, les voy a compartir unos puntos muy importantes que vamos a estar trabajando durante esta semana. Principalmente, van a ustedes a estar visualizando dos foros, uno que dice Foro de Participación Individual Asesor Virtual y otro que dice Foro de Debate, en el que está nomenclado como Foro de Participación Individual Asesor Virtual. Aunque ustedes vean algún apartado, no es necesario, y de hecho no hay que subir ningún tipo de información. Este foro es evaluable únicamente para el asesor virtual para otorgar 5 puntos como máximo a todos aquellos estudiantes que hayan cumplido con las entregas de sus actividades en tiempo y forma, que hayan cumplido con los aprendizajes esperados, que hayan entrado a los espacios para el aprendizaje, la participación de los informes de reflexión, la parte de los foros de clase y como foro de debate que tenemos en esta última semana. Y ahí vamos a tener esa opción de que el asesor virtual les va a otorgar 5 puntos como máximo. Vamos a estar trabajando únicamente nada más con nuestro foro de debate, que como bien les compartía, ya pueden iniciar sus aportaciones con la pregunta detonadora ¿por qué la tecnología es emergente? Y posteriormente, cuando ustedes ya hayan creado su construcción web y su recurso de video, ya la puedan compartir dentro del foro de debate para que sus compañeros les puedan hacer una retroalimentación o una réplica a su construcción web. Otro punto importante que vamos a estar trabajando durante esta semana es la importancia de trabajar en tiempo y forma, dado que por ser la última semana, esta última semana no contiene extensiones de tiempo, por lo que es muy importante que cada uno de los estudiantes trabajen su construcción web, dado que la plataforma cierra el día domingo antes de las 23 horas con 59 minutos. Esto quiere decir que una vez usando esa hora, el sistema ya no va a permitir realmente subir alguna actividad. Si en ese momento llegáramos a colocar algún tipo de mensaje en el que lo intenté entregar a las 23 horas del día domingo y no pude por alguna circunstancia de la plataforma, ya no vamos a tener el acceso para poder entregar esa actividad final. Y es muy importante para su promedio final, dado que ustedes ya conocen cómo es la matriz de valoración. Les da ciertos puntajes a cada una de las actividades que estuvimos trabajando y un puntaje a la semana final, que es donde nosotros integramos todos los conocimientos. Bien, partiendo de esta premisa, vamos a estar también trabajando con esta semana en la construcción de una web. Vamos a diferenciar qué es una web, qué es una landing page, pero antes de esto vamos a ver algo muy importante que estuvimos trabajando durante las 3 semanas. Como bien conocíamos, ustedes trabajaron desde el módulo 22, un proyecto social que debieron haber conocido la estructura. Bien, cuando entraron a módulo 23, esa estructura en la resolución de un problema que ustedes elaboraron en módulo 22, la tenían que adecuar al proceso administrativo. O sea, realmente era simplemente vaciar la información que ustedes ya habían conocido sobre la problemática encontrada y seguir los pasos del proceso administrativo, que era planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Para qué? Para cumplir con la administración de proyectos. ¿Y qué era la administración de proyectos? Que es aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto. Esta era la parte importante y de hecho es una de las partes muy importantes que el alumno debe de contener o debe de aprender para su vida profesional. Como bien les compartía, realmente lo que nosotros podemos visualizar en las actividades que elaboran y en las retroalimentaciones que nosotros realizamos, que actualmente está existiendo una modificación constante de las retroalimentaciones por las circunstancias de que debe de ser más general, basada en la parte de la matriz de valoración. Sin embargo, como asesor virtual y adicional, como les he compartido, dando clases en universidades, podemos visualizar algo muy importante. Lo que ustedes aprendan, siempre tienen que profundizar mucho más
para que ustedes conozcan realmente cuál es la importancia de cada uno de los temas que se explican. Realmente, cuando nosotros hablamos de administrar un proyecto y aquellos como estudiantes que vayan a estudiar administración o tengan la oportunidad de estudiar economía, finanzas, mercadotecnia, todo lo que esté relacionado con la parte de administración, van ustedes a conocer la estructura de un proyecto. Y todas estas herramientas que son de gestión y administración de proyectos se van a utilizar. Esta función que es primordial, que debe de cumplir las expectativas, que son condiciones que se deben cumplir formalmente impuestas, es decir, por medio de, ya sea de un contrato, cuando hablamos de un proyecto, ya sea mercantil, un proyecto de inversión, cualquier tipo de proyecto, vamos a elaborar un contrato. ¿Para qué? Porque a través de un contrato nosotros vamos a establecer tiempos para poder realizarlos. Ahora, ¿cuál era realmente la importancia de cada una de las fases al momento de planificar y justificar un proyecto que era como les compartía, la planta o la base sólida de mi proyecto? Era como la cimentación de mi casa. Si fuéramos arquitectos, es la parte de la cimentación. Y si yo no tengo una buena cimentación, aún así yo empiezo a estructurar, cuando yo no cimiento bien, empieza a haber roturas en la parte de la infraestructura de una casa. Entonces, al momento de conocer por qué los proyectos que les pedía la plataforma eran locales, estatales, municipales, nacionales, era para delimitar el tema de investigación. Cuando nosotros aprendemos la delimitación del tema de investigación, automáticamente podemos generar un objetivo general, que como bien también veíamos, objetivos generales, específicos y metas, que utilizábamos la metodología de Bloom para poder adecuarlos a verbos en infinitivo, que de hecho estuvimos trabajando todas las semanas con verbos en infinitivo, porque son acciones que se van a realizar ya sea en cualquier tiempo determinado, de acuerdo a la naturaleza de la fase que estuviéramos trabajando. Y llegábamos a la parte de organización, que eso también otra de las etapas importantes, a través de la distribución correcta de cada uno de los recursos. El por qué realmente nosotros debemos de establecer recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos y las actividades y las tareas para un proyecto. ¿Por qué esta era tan importante realmente? Porque a través de eso vamos a determinar la viabilidad del proyecto. Imaginarse qué pasaría si yo, por ejemplo, no determinara cada uno de los recursos. He aquí cuando llegamos a la parte de dirección y control. Eso podría impactar en nuestros escenarios. El conocer, que era una de las partes alusivas de las fases 5 y 6, en la fase 5 que era la determinación de los tiempos de realización de un proyecto social, adicional actividades, adicional sus tareas, adicional los recursos que trabajaron para poder determinar un cronograma de trabajo. Cómo yo a través de ese objetivo general que me planteé, cómo iba a distribuir los tiempos. Yo hice un proyecto de 12 meses, otros hicieron proyectos de 18 meses, pero empezamos a ver esa importancia de conocer las temporalidades. Oh, yo decía, si yo trabajé un proyecto local, determinaba cuánta demografía de población tenía. Todos estos segmentos, toda esta información estadística que debíamos utilizar era para determinar también en la fase 6 esos escenarios, que a través también de algo importantísimo que tenemos que llegar a profundizar igual y reflexionar es las instrucciones que solicitan cada una de las actividades integradoras. Recuerden que uno de los aprendizajes esperados de cada una de las actividades es que el estudiante reflexione, que el estudiante tenga un pensamiento crítico referente a esas instrucciones que le solicita. Como bien veíamos en la parte de la fase 6, nos decía, a partir de las fases que se crearon en el diagrama de Gantt, elaborar distintos o posibles escenarios. Esto nos indicaba que no era un escenario, sino eran diferentes escenarios a partir de las fases. Teníamos fase de inicio o fase inicial, fase de desarrollo y la fase de ejecución. Mucho de esto es parte de que nosotros tengamos esa opción de poder leer detenidamente y que a su vez teníamos diferentes herramientas como para poder solventar esas dudas, por de dudas académicas, teníamos el chat interno, que se les dio la apertura para que los estudiantes pudieran preguntarlas. Pero esto va en la parte del análisis reflexivo. ¿Por qué? Porque llegamos a esta última semana y en esta última semana es muy importante que el estudiante tome en consideración cada una de las retroalimentaciones y sus trabajos con el fin de mejorarlas, porque a su vez eso va a impactar igual
en la matriz de valoración, dado que si seguimos implementando información que no está correctamente estructurada, va a seguir teniendo repercusiones en las calificaciones, que lo que se espera realmente es de que todos los trabajos que sean entregados tengan una calificación arriba de 90%, porque en su caso nosotros ya conocemos toda la importancia de cada una de las semanas. Va a haber situaciones en las que hay estudiantes que hasta el día de hoy llevan casi el promedio de 100, que han tenido esa facilidad y que han leído correctamente las instrucciones, han obtenido los aprendizajes esperados, que de igual manera también tenemos situaciones en las que tenemos que corregir algunos puntos y que realmente les invito a leerlo y que si tienen dudas, no se queden con esa duda, pregúntenla, si les da pena el foro de dudas académicas, pueden preguntar en la parte del chat de lo que es la plataforma para que la podamos resolver antes de que suban esa información. Y bien, continuando con la presentación, veíamos algo muy importante igual que era, ¿qué era un proyecto? Nosotros trabajamos con un esfuerzo temporal. Esas son las características que debe de contener un proyecto. Es temporal porque todos tienen un inicio y todos tienen un final. Entonces, ¿qué va a ser el proyecto? Es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que es único y que se desarrolla gradualmente. ¿Qué es lo que veíamos nosotros? Nosotros fuimos desarrollando gradualmente etapas del proceso administrativo. Planeamos, justificamos, organizamos, dirigimos, controlamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentarlo. Entonces, ¿quién es el responsable en esta actualidad de presentar este proyecto en nuestra construcción web? El administrador de proyectos. ¿Y quién es el administrador de proyectos en esta ocasión y esta semana? Ustedes, el estudiante, va a ser este administrador de proyectos, va a ser la persona capaz de poder presentar realmente toda la información que se trabajó o parte de la información que trabajamos, aunado a la creatividad que ustedes vayan a emplear para su construcción web. Veíamos también una parte importante que es la historia de la web, que nace de lo que es la www, que es la World Wide Web, y que nace de un científico suizo que se llamaba Gilles Berling, que nace de una idea. O sea, realmente por eso presentamos a veces ideas, ideologías, sueños, que a veces muchas personas no creen en nuestros sueños, pero realmente siempre va a haber alguien que diga, vamos, yo te acompaño. Así nace la idea de la www, que hoy en día es una telaraña de información a nivel mundial. O sea, encontramos contenido por todos lados, como navegadores web, información, imágenes, videos, músicas, películas. Imagínense toda esa información dentro de una web. Entonces, la World Wide Web nace en el CERN, en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, Suiza, de la mano del ingeniero y físico británico Gilles Berling, como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en esa institución. El que podemos ver en la parte inferior derecha, él era Gilles Berling, el que creó la idea. ¿Y cómo era la primera web? La primera web es como la imagen que podemos visualizar en la parte derecha. No tenía colores, no tenía fotos, no existían videos, tampoco había gráficos ni animaciones, solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Muchos dirían en la actualidad que sería, es una lata, pero realmente así nace. Pero conforme va avanzando la tecnología, vamos avanzando también en la parte de la presentación de una construcción web. Como dice, pero gracias a esa primera www, hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook y acceder a millones de páginas web. Imagínense, hoy en la actualidad nosotros podemos dictarle información a través de Google Chrome, podemos preguntarle cualquier información a través de voz y automáticamente nos redirecciona la información. Una navegación de 100 megas por segundo, hablando de navegaciones antiguas de 128 megas por segundo, que eso nos daba una navegación muy lenta. Hoy en día es una red inabarcable e intangible de documentos, imágenes y protocolos que componen la telaraña de información que crece a pasos gigantescos, que muy bien podemos visualizar realmente cómo ha evolucionado. Si podían ver en la antigüedad o épocas anteriores cuál fue una de las primeras computadoras a que tuvimos acceso, eran aquellas que tenían una televisión gigante con un ordenador de un lado que tenía la opción del disque y que para tener acceso a internet, pues lógicamente tenía uno que tenía solvencia económica porque teníamos que pagar lo que era la telefonía, a través de la telefonía colocar en el internet, y el internet a veces duraba milenios para poder conectarse.
El 12 de diciembre del 2010 se cumplen 30 años de su creación. Imagínense a la actualidad cuántos años de la creación ya tiene lo que es la www. Fue el día en que Berners-Lee describió el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a esa primera web que se llama gestión de información, una propuesta. Todo nace entonces basado en una propuesta. Lo que ustedes pueden visualizar en pantalla como líneas azules o texto azul que está resaltado con una línea abajo o subrayado, se le llaman hipertextos, que en la actualidad le vamos a llamar hipervínculos, que son uno de los elementos esenciales que debe de existir en una construcción web. Más de un año después, el 20 de diciembre de 1990, sería publicado en el CERN, o sea, en la revista oficial de Suiza, por primera vez y fuera de sus paredes en agosto de 1991. La cronología del diseño web. Si hablamos de tecnología, las cosas ocurren muy rápido. Cada año tenemos nuevos modelos de teléfonos inteligentes y aplicaciones que nacen y mueren todos los días para facilitar nuestras vidas. Cuando hablamos de aplicaciones que nacen y mueren, esas son las tecnologías emergentes. Realmente la tecnología emergente son tecnologías que surgen, nacen, convergen de una necesidad. Precisamente, ¿cuál es esa necesidad? Facilitar nuestras vidas. Como bien les compartía en la última sesión, imagínense, existían antes páginas de creación web, eran muy nulas. Hoy en la actualidad podemos encontrar diferentes dominios, diferentes páginas, tecnologías que nos permiten la creación de una construcción web. ¿Por qué surge esa necesidad? Simplemente porque sabemos que en nuestra vida cotidiana no todos tenemos el acceso para estudiar, por ejemplo, una carrera de informática. Porque a lo mejor yo no estoy estudiando una carrera informática, mi carrera es administrativa y yo no sé sobre programación, por eso precisamente está la rama de la informática. ¿Qué hacen los informáticos? Ven áreas de oportunidad y dicen, yo ya me di cuenta que hay muchas personas que requieren de una construcción web, ok, te voy a hacer una aplicación que te va a dar esta opción, pero yo te voy a dar gratuitamente a lo mejor alguna base para que tú conozcas qué es lo que yo realizo, pero para que tú tengas un dominio propio, te voy a vender mi tecnología, o sea, te voy a vender mi dominio, que son aquellas tecnologías como hemos visualizado en semana 1 en foros de clase, como las tecnologías para gestionar un proyecto como Asana, Monday.com, lo que era Trello, etcétera, que tienen sus versiones gratuitas o versiones prueba o versiones beta en las que tenemos cierto acceso a herramientas. Pero si yo quiero tener, por ejemplo, un método de la ruta crítica, un método PERT, un diagrama de flujo con mayores elementos, yo tengo que pagar por la tecnología para tener acceso a. Esto es parte del merchandising, es parte de la mercadotecnia. ¿Yo qué voy a hacer? A través de mi construcción web, le voy a ofrecer a mi cliente todos los servicios que yo ofrezco. Ok, lo trasladamos a lo que estamos haciendo. Yo a mis usuarios, a mi sociedad, le voy a mostrar la importancia de mi proyecto y qué fue lo que yo considero más importante de las fases que yo trabajé. Es lo que yo voy a hacer dentro de mi construcción web, aunado a que esta debe de contener elementos multimedia, imágenes, recursos de MP, que eso lo podemos encontrar en el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, que ahí les marca el tamaño de un banner, lo que es un hipertexto, un hipervínculo, lo que es la parte de arquitectura de la información, lo que es la parte de información piramidal, arquitectura del diseño, tipografías de letra, etcétera. Adelante, Betsy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sobre el concepto de las tecnologías emergentes, estas nos facilitan los conceptos porque nos permiten realizar acciones sin tener conocimientos previos, es decir, que nos hacen las cosas más fáciles, literalmente. Definitivamente, Betsy. Precisamente esta es una de las funciones de las tecnologías emergentes, facilitarnos nuestra vida. Imagínense, ¿quién el día de hoy podíamos ver o podíamos conocer que tenemos el acceso a la IoT, o sea, lo que es Internet para tu casa? Podemos controlar ahora a través del Internet la computadora, la televisión, el aire acondicionado, que antes solo lo veíamos en películas que llegaban a las casas y abrían la puerta inteligentemente, aplaudían y se prendía la luz. Hoy en día, toda esa tecnología ya la manejamos, ya tenemos acceso a.
Encontramos refrigeradores que ya puedes controlarlos con el internet, encontramos lavadoras. ¿Para qué? Para facilitar la vida del ser humano. Que a su vez podemos también decir que realmente la tecnología va a vivir y va a evolucionar más, que antes decían que iba a llegar un punto en el que el humano ya no iba a ser necesario. Mentira, el humano siempre va a ser necesario. Recordemos que nosotros como seres humanos somos seres racionales, somos seres pensantes, y que a través también de la evolución de la tecnología el cerebro evoluciona. ¿Quién imaginaría que hoy en día ya hay jóvenes como ustedes que en su momento cuando nacieron ya conocían de la tecnología, nacen y ya agarran el celular y manejan? Cuando yo aprendí, por ejemplo, a usar mi primer celular era dificultoso. En esos tiempos era un Nokia 3320 que era un celular que solamente tenía acceso a llamadas telefónicas, mensajes multimedia, una camarita VGA con una calidad nula que si tú la ampliabas se pixeleaba toda la imagen, los que eran los audios antiguos eran muy diferentes, o sea, ese acceso. Y en la actualidad, jóvenes ya te dicen, quiero un teléfono con una cámara de 108 megapíxeles con una apertura de cámara de 2.2. Oye, pero ¿para qué tú tienes una apertura de cámara 2.2? Ah, es para mayor enfoque, mayor profundidad, mayor nitidez, que tenga una calidad de imagen de 1080p. Y te dicen, ah, no, pero también quiero un procesador Snapdragon de octava generación. Ah, ok. Ah, pero también memoria interna que tenga ya no te piden de 16 gigas. Eso acabó en la historia. Actualmente podemos ver que las memorias más pequeñas, que eran antes de 4, 8, 16 gigas, pasaron a la historia. Ahorita la memoria más pequeña de un celular está en 32, 64, 128, que de hecho ya 32 también está pasando a la historia. Comúnmente estamos ahorita con memorias de 128 gigas, 256, 512, 1 tera y expandibles a mucho más. ¿Por qué? Porque es la necesidad del ser humano, tomar mayor calidad. Ahora, muchísimas gracias, Betty, por tu aportación. Me lo recuerdas al final para anotártelo. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe de contener una web? Esta es la lista de los 10 elementos básicos. El encabezado, que ahorita vamos a ver desglosadamente qué es cada uno de ellos. Un menú de navegación, CTA, imágenes destacados, buscadores, formularios, videos, iconos de URL, información de contacto y el pie de página. ¿Qué otras características se toman en cuenta en un diseño web? Esto lo podemos encontrar, como les compartía, en la parte del contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16. Ahí viene explícitamente esta parte. Los botones interactivos permiten al usuario conectarse con la aplicación, informando la acción que se producirá si da clic sobre ellos. Por eso, una construcción web debe de tener, y es muy importante tomar la consideración, debe de contener un menú funcional. Si la construcción web no contiene un menú funcional, ya no es una web. Así la vamos a denominar landing page. Y las landing page son páginas de aterrizaje que nacen dentro de una construcción web. Las landing page, como su nombre lo indica, páginas de aterrizaje, son aquellas páginas que sirven para persuadir al cliente usuario, la persona que esté visualizando la información, de persuadir de la información que va a encontrar dentro de la construcción web. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de una landing page? En páginas promocionales de hotelerías, en páginas promocionales de excursiones, en páginas promocionales de ventas, que de repente abren la tecnología o la página web y les arroja una ventanita y les dice, por ejemplo, algún producto que está en remate, walmart.com, por ejemplo, y te abre una ventanita y te dice, en walmart.com podrás encontrar este producto, y te dice abajito un botón CTA que dice saber más. Ese saber más se les denomina call to action, que son los botones de llamadas o botones de acción. Cuando nosotros le damos un clic a ese botón de acción va a informarnos sobre la acción que va a producir. Al darle saber más, lo que va a hacer ese botón es redireccionarte a la página oficial de Walmart. Cuando ustedes accesan, por ejemplo, a Walmart, van a ver un menú donde está distribuido todo lo que contiene la empresa, ya sea ventas de comidas, mercancía, perecederos, juguetes, o sea, todo lo que pueden encontrar. ¿Por qué es importante entonces una construcción web? Porque es una forma profesional de mostrar la información que desea
visualizar una persona, o sea, una persona que está entrando, está navegando dentro de la construcción web. Y que de igual manera debemos de contemplar el correcto uso de colores, el contraste entre texto y fondo para no dificultar la lectura. Se seleccionan las combinaciones tomando siempre en cuenta las discapacidades visuales. Y esto, como les compartía, es una parte importantísima, dado que no todas las personas tenemos el acceso o tenemos la capacidad visual igual para ver ya cierto tamaño de letra. Entonces, lo que tenemos que verificar es que la letra sea legible, ya sea por una persona que ve absolutamente correctamente bien y otra persona que tiene discapacidad visual. Mantener una coherencia y un estilo común entre todas las páginas. Esto quiere decir que si yo en una página utilizo un tipo de letra, ese tipo de letra tengo yo que utilizarlo en todas las secciones de mi construcción web. ¿Por qué? Porque eso vamos a llamarle una coherencia y estilo. Es arquitectura del diseño. El diseño de contenidos, el nuevo medio y sus características obligan a ser concisos, precisos y estructurados en la redacción. Esto nos indica que igual dentro de una construcción web nosotros debemos de tomarle importancia a nuestra ortografía. ¿Qué pasa con aquellas páginas que realmente no contienen un buen contenido ortográfico o información confiable? Si ustedes pueden ver cuando buscan alguna información dentro del navegador, siempre van a visualizar, por ejemplo, ponen administración y en la primera página les desglosa los 10 principales y abajito van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y páginas infinitas. Todas aquellas páginas que están cruzando las primeras 10 páginas de Google Chrome son aquellas páginas que son las que tienen menos visitas. ¿Cómo es que realmente una página puede llegar a estar en el primer lugar? Hay algo que se denomina SEO en la parte de la navegación web. El SEO es la cantidad de viewers, porque así lo vamos a llamar, la cantidad de personas que visitan tu página. Entre más tiempo se mantengan navegando dentro de la construcción web, más tenemos la opción de estamos posicionados en un SEO profesional, o sea, dentro de las primeras páginas. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos información confusa, difusa o que no está correctamente estructurada, lo que va a provocar en el lector, en el viewer, es que se aburra de la información y va a pasar en lo típico. Se van en la parte de la X, que cualquiera lo ha realizado. Ah, veo contenido que no es el que yo busco, le doy en la X y voy a buscar en otra ubicación. Lo que se busca es que se mantengan dentro de la construcción web a través de qué? De tener un buen menú funcional, de tener la menor cantidad de errores ortográficos y tener información que sea puntual de lo que estamos trabajando. Bien, dentro de los elementos que veíamos, teníamos como primero el encabezado. ¿Qué es el encabezado? El encabezado o header, que lo viene por sus siglas en inglés, se le llama cabeza, es la parte superior de la página. Es una de las áreas más importantes, pues es lo primero que visualiza un usuario al visitar su sitio. Por lo tanto, los elementos que lo componen deben de pensarse muy bien. Nuestro encabezado en nuestro proyecto es el título que le dimos al proyecto que estamos trabajando. Si ustedes gustan modificar su título con algo más detonador, pueden hacerlo, pero siempre y cuando esté enfocado al proyecto que están trabajando. En primer lugar, el encabezado de una página web debe brindar a simple vista la oportunidad de navegación y un resumen muy rápido de quién es tu marca y tu identidad. No olvides incluir los siguientes elementos: el logotipo de tu marca, los CTA, que pueden variar extensa en intención, como por ejemplo, conocer más sobre un producto, ir a la versión de prueba de un producto, que esto lo hemos visto también en las tecnologías emergentes que ustedes visitaron, como Monday, Trello, etcétera, que decía versiones de prueba, que ustedes pueden analizar si les gusta la tecnología, esto con el fin de conocer si lo comprarían o no. Para dirigir al carrito de compras, que eso lo vemos muy a menudo igual en la parte de las páginas que están dedicadas al e-commerce, como Mercado Libre, como Shopee, como Amazon, que tienen un carrito en la parte de su menú, que es donde van a ver todo lo que ustedes están comprando y que también tiene un menú funcional. Como bien dice, hay un menú con sus respectivas categorías. ¿Cuáles categorías trabajamos nosotros durante el módulo 23? Recordemos que la primera semana, que es la fase 1 y fase 2, se denomina planeación. La semana 2, que corresponde a la fase 3 y la fase 4, se denomina organización. Y la semana 3, que es la fase 5 y fase 6,
se denomina dirección y control. Ustedes pueden aplicarlo de esa manera o en su caso pueden utilizar otros elementos de acuerdo a sus necesidades, siempre y cuando incluyamos información completa de las fases. Esto es decir, yo no voy a ocupar parte de la información. Si yo agarro la fase 1 y en mi fase 1 yo trabajé con una introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas, ese contenido es el que debe de estar estructurado dentro de su construcción web. Si yo agarro la fase 2, que es la justificación, solamente es mi recurso de audio. En ese sí puedo implementar un hipervínculo. En mi fase 3 tengo lo que es la tabla de actividades, tareas y recursos, tengo mi diagrama de flujo y tengo un recurso de video. En mi fase 4 tengo una tabla donde creé perfiles y tengo un organigrama y unas preguntas de la plataforma. En la fase 5 tengo lo que es la tabla de actividades, tareas y recursos, más fechas de inicio, fechas de conclusión y mi diagrama de Gantt. Y en la fase 6 trabajamos con el análisis de escenarios y los estándares. Y otro elemento importante que también aplicamos dentro de una construcción web son las redes sociales. ¿Por qué es importante hoy en día las redes sociales? Porque esto abarca muchísimos y millones de personas. A través de ella, como ustedes compartieron dentro del foro, podemos encontrar colaboradores y también nos puede servir para la resolución de problemas. Pues considera que estos elementos deben distribuirse eficazmente. Determina cuáles ayudarían a brindar una mejor presentación con el propósito de que los visitantes cumplan los objetivos que esperan. Recuerda que tu sitio web tiene una intención y tú debes ayudar a que los usuarios a lograrla. O sea, ¿cuál es la intención? De que conozcan su proyecto, de que conozcan la importancia, de que vean algo estructurado. Visualicen que la construcción web que ustedes están realizando es como si fueran a pedir un trabajo. Se van a poner una camisa bien presentable, van a botonar su camisa, van a bolear sus zapatos, van a verse lo más presentable posible. Así debe de estar estructurado una construcción web. Un texto bien justificado, que no es copiar y pegar, que se vea todo difuso, sino que esté bien estructurado para que digan, esto es un trabajo profesional. Karim, claro, los enlaces a redes sociales lo pueden poner en pie de página. Ustedes van a buscar el lugar estratégico. Se acabaron unos 30 minutitos. Ahorita que regresemos de la conexión, Emiliano, te doy la palabra, por favor.